Lucas capítulo 13, verso 10 en adelante. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanos, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Nos dice esta palabra del Señor, libro de Lucas capítulo 13, desde el verso 10 en adelante. Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Una de las tantas sanidades, uno de los tantos milagros que nuestro Señor había hecho. Esta vez entonces tenemos registrado que Jesucristo había sanado a una mujer en el día de reposo, y esta sanidad, hermano, trajo una repercusión malo también para, digamos, para decirlo de esa manera. ¿Por qué? Porque nuevamente ahí estaba el hombre religioso, el que no le gustaba. Entonces ahí estaba el principal de la sinagoga, que se había enojado por esta sanidad. Pero miremos bien esta parte. Dice que Jesús estaba en primer lugar, él estaba en la sinagoga, estaba en un día de reposo, y que había ahí, estaba allí una mujer que estaba, dice, por 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Más abajo vemos que dice la palabra del Señor que Satanás había atado 18 años a esta mujer. Entonces allá arriba nos dice que tenía un espíritu de enfermedad, que tenía 18 años, pero 18 años ya el espíritu que tenía por ella. Entonces más abajo ahí Jesucristo había dado más claramente, entonces diciendo que era Satanás el que estaba atando, que no era un espíritu bueno, sino era un espíritu de enfermedad. Y de allí la diferencia muchas veces entre un espíritu de enfermedad y una dolencia. Por ejemplo, este es un espíritu de enfermedad. Hay enfermedad y hay dolencia, porque dice la palabra del Señor que también le traían personas que estaban con diferentes enfermedades y dolencias. Hay, digamos, padecimiento físico en cuanto a enfermedad, así también hay que son naturales o dolencias, como dice también la palabra del Señor. Entonces no todo lo que está muchas veces por el cuerpo es un espíritu o un demonio. Porque acá el libro de Mateo capítulo 9 verso 35, y predicando, dice, el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hacía la palabra una diferencia entre enfermedad y entre dolencia. Entonces de allí que no todo lo que está muchas veces por el cuerpo, que aqueja muchas veces físicamente, es un espíritu, sino puede ser un espíritu de enfermedad, un demonio o también una dolencia física. Entonces, gracias al Señor, quería nada más hacer un pequeño paréntesis ahí con respecto a este tema. Entonces, pero en este caso no era una dolencia, sino era un espíritu de enfermedad, como se le suele llamar también lo que sí son espíritus. Por ejemplo, las enfermedades psicosomáticas. En la palabra de enfermedad psicosomática. ¿Y qué es una enfermedad psicosomática? Una enfermedad o un espíritu, podemos decir, que está por el cuerpo. Muchas veces la gente va a hacerse estudios, no sale nada. Es así, va ahí. Muchas veces y ora, a veces pues arecue, a veces tal hora ataca su pe, a veces tal día, pero oico, se va
a hacer análisis. Le hacen rayo X, tomografía, de todo, pero no sale nada en los estudios, pero siempre esa persona tiene dolor fuerte de cabeza, en la espalda, o muchas veces también en los estudios, por ejemplo, un testimonio que había escuchado de esta mujer que había estado poseída, fue a hacerle un estudio, entonces bueno, salió una mancha negra ahí en el cerebro al lado derecho. Le dieron medicamento, todo bien, después de un tiempo, un mes después, volvieron a regresar al mismo estudio, ya la mancha había mudado del lugar al otro lado, si estaba en la derecha, ahora estaba en la izquierda. En el tercer estudio ya nuevamente la mancha había mudado ya en otra parte, ni a la derecha ni a la izquierda, sino estaba atrás. Entonces esos son espíritus de enfermedad, espíritus inmundos, espíritus de las tinieblas. Y como dije también las enfermedades psicosomáticas de vaina pendejo, doctor, pero nunca no yeto para interés, pero siempre de las hijarereico. Siempre es así de pejas, pero así de, por ejemplo, una cáncer, pero donde nunca la estudio, pero no sé, no que es sinusitis, no que esto, migraña, de todo, pero en el estudio no te sale nada. Jala doctor, no hay cuál va a pota, o ya poca de todo, pero nunca no sé, eso es una enfermedad psicosomática, un espíritu. Una dolencia, bueno, por ejemplo, una gripe. Cada entonces de alergia, es una dolencia, pero ya hay lo que son espíritus, por ejemplo. Y el cáncer, por ejemplo, también puede ser un espíritu, porque yo ya he visto ya también personas con cáncer que el hombre de Dios había orado por él y bueno, había vomitado, echado sangre y quedó libre. Y ese caso ocurrió allá en Puerto Falcón, allá Chaco, Paraguayo, ahí cruzando el puente de Remanso. En una de las campañas también que fue organizada por el Ministerio ISOCEP, también ahí en Puerto Falcón, entonces nosotros... esa vez Dios nos permitió llegar, pero no fue en el día en que nosotros estuvimos, sino al día siguiente, al término ya de esa campaña. Entonces también una mujer que tenía cáncer, entonces ahí el hermano, recuerdo el hermano Ezio Araujo, entonces había orado por esta mujer y esta mujer empezó a echar, empezó a vomitar lo que tenía dentro como coágulo de sangre, como muchas otras cosas, y luego quedó libre esta mujer. Y también puede haber una enfermedad, un espíritu. Pero todo, sea enfermedad, sea dolencia, sea espíritu, sea lo que sea, en el nombre de Jesucristo, eso se sana. Pero, entonces, vemos que es el que estaba atando a esta mujer. 18 años estaba atando. ¿Y cuál era, digamos, su enfermedad, como decía acá? Ella andaba encorvada. Estaba, y canapá, ella estaba encorvada. Entonces ese era el espíritu de enfermedad. Ella estaba encorvada. Era algo que aquejaba al cuerpo, pero en esa área. Ante que tal vez me haré cuál una gente pesa persona o para situación me pesa y lo canapá o meca tú. Jamás que ojo, jamás que llega y canapá me ojo y de ese tipo. Cada día más. Entonces andaba ella encorvada y no había forma de enderezar. Es como que la columna vertebral la iba y canejo. Tal vez la medicina tiene su explicación científica del porqué, pero acá la Biblia nos relata que es un espíritu. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué pasó? Jesucristo dice que le dio y le llamó a esta mujer. En primer lugar, la mujer estaba atada. Punto número 1. Punto número 2, Jesucristo vio a esta mujer. Él miró por esta mujer. Y él ahí vio lo que ella estaba padeciendo. Él sabía lo que había en la mujer, que lo que ella tenía no era normal. Entonces, punto número 1, como dije, la mujer tenía un espíritu de enfermedad. Punto número 2, Jesucristo le vio a esta mujer, miró por ella. Punto número 3, ¿qué pasó? Él llamó a esta mujer. Una palabra, no, como punto número 4 podemos decir que él le dijo, le habló, le dio, digamos, esperanza, un cambio de vida, lo ofreció, le dio un cambio, porque iba a ser un cambio tan grande, de tantos años andar, de pronto se pudiera enderezar, iba a ser un nuevo, digamos, inicio para ella. Y al final
dice que puso la mano sobre ella y se enderezó y glorificaba a Dios. Jesucristo le dio la palabra, pero luego de poner su mano sobre ella, ahí ella se... ¿Y qué pasó? Ella empezaba, ¿qué cosa? A glorificar a Dios. Entonces vemos, podemos subdividir en varios puntos esta palabra que te estoy compartiendo. Tengo a creer que ya entendé por ajango. Paraguayo chango ya entender la castellano, ya entender a ver la guaraní, entonces añija ango pe entender una pe guaraní que todo eso entender pe castellano. Hay que entender poname pe el castellano que tu guaraní, entonces y que todo eso ya entender para que todos podamos disfrutar de esta palabra. Entonces estaba nombrando punto número 1 de Agüeya, pecuña caraío y mi oña pues ti espíritu, recoti espíritu y yeje. Satanás oña pues yo 18 años. Entonces número 2 ya es que Jesucristo o mañana agüejese. Número 3 que tú o no y supe. Número 4 que tú o me supe palabras y supe la o pues estás libre pe y enfermedad güey. Número 5 que tú o muy hipogiare. 5 cosas. Y esas 5 cosas, hermano, podemos llevarlo directamente ya transportar ya güeras a paite, hermano, en un sentido, digamos, esta historia podemos llevarlo hacia lo espiritual o llevarlo a no, pero con esas 5 cosas teniendo siempre en cuenta, hermano, la historia puede ser diferente, pero esas 5 cosas va a permanecer siempre. Número 1, hermano, el hombre, hermano, sin Dios está atado por el diablo. El hombre, hermano, estando sin Dios, está bajo las garras del diablo. ¿Y dónde dice esa palabra? Claramente, hermano, encontramos esta linda palabra, que yo siempre, hermano, lo menciono en más de, no sé, cuántas veces tal vez he mencionado esta palabra, hermano, en un programa, pero quiero volver a compartir contigo y leer el libro de Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Nosotros sabemos, decía Juan, que nosotros somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. ¿Y quién mundo? Aquellas personas que no aceptaron a Jesucristo. Pero hermano, todos estamos en el mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y cuando uno se vuelve, digamos, un extraterrestre, puedo decirlo de esa manera, porque el cristiano, como dice la palabra, la patria celestial, la ciudadanía no es terrenal, sino está en los cielos, dijo Pablo. Ande y cuatro versículos y ven a pensar, ella la Biblia, que nuestra ciudadanía está en los cielos donde mora Dios. Entonces, cuando uno se convierte en ciudadano del cielo, cuando se cumpla la palabra, el libro de Juan, capítulo 1, verso 12, ahí se cumple, ahí uno empieza a convertirse en un ciudadano del cielo. ¿Y cuál es el requisito para convertirse en un ciudadano del cielo? Aceptar a Jesucristo. Al aceptar a Jesucristo, al que le recibe a Jesucristo, automáticamente se convierte en un hijo de Dios, pasa a ser no solo una creación de Dios, sino también un hijo. Porque todos somos creación de Dios. Dios creó al hombre, un ser viviente. El ser viviente se compone de espíritu, se compone de cuerpo y se compone de alma. Cuerpo, espíritu y alma. Es un ser. El libro de 2 Tesalonicenses menciona, dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. El ser es la persona. Y ese ser se compone, como dije, del cuerpo, del espíritu y del alma. Entonces, una persona antes de aceptar a Jesucristo es una creación de Dios. Pero automáticamente él, al aceptar a Jesucristo, como dice el libro de Romanos, que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Una vez que la persona confiesa con sus labios que Jesucristo es su Señor y su Salvador, ahí viene el Espíritu de Dios, ahí Jesucristo entra en el corazón de la persona por haberle aceptado a Él, que había Dios enviado a su Hijo unigénito. Entonces se convierte en hijo de Dios. Pero aquella persona, como dice el libro de Juan capítulo 3, ahí por el verso 18, aquel que no acepta, aquel que no quiere, entonces ya se condenó a sí mismo. Entonces ahí la persona viene a ser un ciudadano del cielo, no es más de este mundo, y ahí
se cumple esta palabra de 1 de Juan capítulo 5, verso 19, que nosotros somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno, y los que no son hijos de Dios también están bajo el maligno. Segunda de Corintios, si no me estoy equivocando, capítulo 4, verso 4, dice la palabra: el Dios de este siglo, ¿qué cosa? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de Jesucristo. Entonces, aquella persona que está sin Dios está cegado, está bajo el maligno. Entonces, punto número 1, lo que estábamos sacando en nuestra historia: una persona sin Dios está atado. Puede ser que esté atado 20, 30, yo no sé si tenés 50 años, y tal vez desde que tuviste uso de memoria, uso de razón, desde que pudiste distinguir el bien y el mal, desde ahí un espíritu se posó sobre tu vida. Porque hay un espíritu siempre dominante en la vida del hombre. Si el hombre acepta a Jesucristo y deja que el Espíritu Santo de Dios le domine, entonces el Espíritu Santo de Dios va a dominar la vida. Pero si el hombre es una persona que no acepta a Jesucristo, entonces va a haber un espíritu dominante o un espíritu gobernante a esa persona. ¿Por qué? Hay personas que tienen siempre su problema va a ser tal cosa. Él lucha con tal cosa y no va a dejar todas las cosas. Hoy hay que todo ya pero peten cosas ni que ya peten cosas ni que y por acá el espíritu o dominaba. Hay gente que tiene problema con el alcohol, cigarrillo o ella no es la cigarrillo, otra cosa oye qué pata, pero alcohol hay problema. Entonces un espíritu de alcoholismo que está haciendo su fortaleza en la vida de la persona. La palabra de Dios lo dice, el libro de Romanos, si no me estoy equivocando. Puede que no estoy tan seguro en qué parte queda, pero Pablo había dicho, hablando del reino del pecado: no more más en vuestro cuerpo, no le satisfagan más en sus deseos, para que no reine mal pecado. Al hablar de reino nos habla de una fortaleza, un reino de un pecado que hay en nuestra vida que tiene que ser derribado. El reino del pecado en la vida del hombre. Entonces ese reino tiene que ser derribado. Entonces una persona sin Dios está siendo atado, hay un espíritu que domina, hay un espíritu que gobierna en su vida. Entonces, mi estimado amigo, que estás ahí, sí, capítulo 6 del libro de Romanos, muerto al pecado, en esta parte vas a encontrar, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Entonces puedes leer esta palabra, entonces Dios te va a hablar sobre eso. Entonces habla de un reino, que hay reino de pecado también en nuestra vida, y eso había dicho Pablo, que no reine más eso, hay que quitarle ya a eso, a él, el control de la vida. Entonces, de nuestro punto número 1, como estaba diciendo, el hombre sin Dios está atado por un espíritu o por el mismo diablo, y el espíritu caído y es Satanás, es la misma cosa. Entonces, punto número 1, ahí está el hombre. Tal vez tu vida, tal vez mi vida, está siendo atado por un espíritu. O sea, una enfermedad, no solamente una enfermedad física, sino hay enfermedades también espirituales, y ese puede ser idolatría, puede ser todos los pecados. Es una enfermedad espiritual, una lepra espiritual. Entonces, número 1, el hombre está atado. Número 2, ahí está Jesucristo mirando a la persona. Él vio a la mujer, y al leer la historia y al tratar un poco de analizar un poco, de ser un poco más analítico de esta historia, ya me en cuenta que Él tuvo misericordia. Jesucristo no hizo para mostrarse tal vez a los que estaban en la sinagoga, sino Él vio la necesidad que había en la mujer, que era de que ella tenía que ser enderezada. Ella estaba atada. Jesucristo sabía que era lo que a la mujer le estaba pasando, que era el problema de un espíritu. Entonces Él miró, y podemos entender que con misericordia Él vio a la mujer. Él miró la necesidad. Él tuvo compasión de esa mujer. ¿Y qué hizo? Llamó a la mujer. Punto número 3 que estábamos mencionando. Llamó a la mujer. Y Él le hizo un llamado. Él no lo obligó a la mujer. Él no le llamó con un tono, digamos, fuerte, sino Él con amor llamó a la mujer. Número 4, le dio
una palabra. Y como dije hace rato, no es que cuando Jesucristo ahí le dijo que ella iba a ser libre, que ahí quedó libre, no. Sino que ahí le dio una esperanza tal vez a esta mujer que estaba con esa enfermedad. Le dio una esperanza de que podía ella quedar libre. Entonces, mi estimado oyente, y número 5, como último punto, cuando él puso la mano sobre ella, ella ahí quedó libre. Entonces, el hombre está atado por el diablo, muchos años. Ahí está Jesucristo mirando por su creación, mirando a la persona. Ahora lo que hace Jesucristo es extender el llamado a la persona. Ahora lo que hace Jesucristo es llamar a esa persona. Él utiliza una alabanza. Hay gente que dice que por una alabanza su corazón se conmovió escuchando una alabanza. Hay gente que ha tenido un trato directo con Dios a través de un sueño. Recuerdo a un hermano que había contado a él que él había visto como una luz que entró, dice, en su ventana, y ahí le habló una voz, le llamó por su nombre y le preguntó por qué no le seguía. Era un trato de parte de Dios especial con él. Hay gente que se le predica la palabra. Alguien llega a golpear la mano y le pasa la palabra, le habla de Jesucristo y le dice que Jesucristo le está llamando. Hay gente, como usted me dice, Gina, ojenduba la radio jape radio rupibe, costedía o majeva su PPTI llamado. Una invitación de que Jesucristo le está llamando. Número 3 y número 4, haciéndote saber que aún hay esperanza de que Él te pueda enderezar. Está llegando la invitación, el llamado, y no solamente el llamado, sino también una palabra de esperanza de que se puede solucionar ese problema, de que se puede sanar esa enfermedad, de que se puede restaurar ese matrimonio, de que Dios puede libertar a aquel que está en la droga, de que Dios puede sacar a aquel que está en la prostitución, de que Dios puede libertar a aquel alcohólico, de que Dios puede cambiar la vida de aquel hombre que maltrata a su mujer. Hay esperanza. Entonces, a través de esta palabra, y como punto número 4 de la historia que sacamos, encontramos el punto número 4 de que está Dios usando, sea un hombre, sea la mujer, o esta programación para hacerte saber que hay esperanza. Un día, estimado oyente, quedar libre de aquello que te está atando. Como dije, un problema, la depresión, problema matrimonial, problema ahí de familia, con los hijos, en las drogas, en la prostitución, o el alcoholismo, o muchas otras cosas. Entonces, que hace tiempo te está atando. Jesucristo está mirando, viendo la necesidad en ti, y ahora te está extendiendo este mensaje, esta invitación, que aceptes lo que Él te está diciendo. Capítulo 3, verso 20, el libro de Apocalipsis, dice la palabra del Señor: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esa es la invitación de que Él de que acepte lo que Él tiene para ti, porque hay esperanza. Entonces te está dando un mensaje de esperanza de que se puede solucionar aquello que para la ciencia médica, aquello que para los ojos de la sociedad ya no tiene caso, no tiene solución. Eso se puede solucionar. Y como punto número 5, sacado de nuestra historia, podemos ver la mano de Dios que se posó sobre la vida de esta mujer. Jesucristo puso su mano encima, y ahí, en ese momento, la palabra se enderezó. Y para completar el número, podemos ponerlo número 6, la mujer empezó a glorificar a Dios, porque acá dice que ella estaba en la sinagoga, pero ella no estaba glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque ella estaba atada. Después de que Jesucristo puso su mano encima de ella, ahí ¿qué hizo? Empezó a glorificar a Dios después de recibir, aceptar a Jesucristo le está dando. Entonces, mi estimado oyente, mi estimado amigo, hombre, mujer, adolescente, niño, esta es una historia. Y mire, lo que yo quiero con esta historia, quise darte a entender que una historia de la Biblia no es una simple historia, sino tiene un punto y tiene una parte específica y tiene una interpretación. Uno puede interpretar de esta manera. No digo que de la manera que yo te estuve contando es la única o la correcta. No, hay diferentes maneras de interpretación, pero quiero que entienda bien, mi hermano. Hay poder entender por que la Biblia no solamente te informa, pero ya agarrarla, sino siempre hay puntos
específico de icatúa pe historia guire bueno para entendeta en nuestra actualidad y catuamai se aplica. Parece una simple historia de una sanidad, pero tenía 5, 6 y puede tener más puntos específicos, y eso es importante, hermano, mirar la palabra. Jareñe meta en cuenta, hermano, que la Biblia, todos los 66 libros y cada uno de los versículos está, hermano, para predicarse, y de cada palabra, hermano, podés sacar un mensaje evangelístico, un mensaje, hermano, para predicar a aquellas almas. No hay solamente tal versículo nada más, no es solamente de San Juan 3:16 para predicar evangelismo, sino de diferentes versículos, hermano, de la palabra podés sacar, hermano, evangelístico para predicar, hermano. Hay botar la pena entender, por hermano, de estos 5 puntos de la historia, hermano. Bueno, Jeva que coste día, Haamon ve un debicato, no esa veinde, y de propio y catuta veinde, hermano. Eña tende ponaco, Eva cuende veré analiza ponaco, Eva cuendeja otro pe catuta vender en bo, hermano, y catuta otro para vender evangeliza, y su hermano pe Jesucristo en Boraico. Entonces, Jesucristo mira tu necesidad. Él te está llamando, Él te está enviando un mensaje de esperanza. Ahora lo que necesitas es creer esta palabra, aceptar a Jesucristo, y ahí Él va a poner su mano sobre tu vida, y ahí vas a quedar libre de ese espíritu que te está atando, de esa borrachera, del alcohol, de la prostitución, de la drogadicción, de los problemas matrimoniales. Jesucristo va a echar fuera, porque Él tiene el poder aún de sujetar lo que está arriba, acá en la tierra y aún debajo de la tierra, porque el libro de Apocalipsis capítulo 1 dice: he aquí yo soy el que estuve muerto, pero que ahora vivo. Y ¿qué más dice? Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El infierno no puede prevalecer sobre Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue el que venció en la cruz del Calvario. Entonces, mi estimado, ahora queda aceptar a Jesucristo. Si querés realmente quedar libre de eso que hace tiempo te está atando, hace tiempo, entonces está el llamado. Jesucristo te dice: ven a mí, el que viene a mí yo no echo fuera, dice la palabra del Señor. Entonces acepta a Jesucristo y ya sabes que hay esperanza para ti. Entonces luego vas a pedirle a Dios que Él ponga su mano sobre tu vida, y ahí vas a quedarte libre para poder glorificar a Dios. Yo quiero hacer una corta oración para aquella persona que quieren aceptar esta palabra, aquella persona que dice: yo necesito quedar libre de esto que me está atando, para que Dios pueda poner su mano sobre tu vida. Una corta oración de entrega o reconciliación con Dios. Yo quiero guiarte en esta hora para que puedas también hacer el primer paso, lo que es aceptar a Jesucristo y convertirte en un hijo. Que repitas conmigo esta oración: Padre Celestial, he escuchado tu palabra, reconozco que soy pecador, reconozco que estoy en falta, reconozco que necesito ser libre, reconozco que necesito estar en tus manos. Te pido en esta hora que perdones mis pecados. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Te pido que hagas libre mi vida. Te pido que hagas libre mi familia. Te pido que me ayudes a poder mantenerme en tu camino. Te pido que pongas tu mano sobre mí para poder quedar libre en esta hora. Anota mi nombre en el libro de la vida. Yo confieso con mis labios que Jesucristo es el Señor y el Salvador de mi vida. Yo rompo todo trato, todo pacto con el diablo, con los espíritus, con el pecado, y a partir de hoy me comprometo a seguirte, a servirte y a luchar por santificar mi vida. Gracias, Señor. Amén y amén. Corta oración, pero una oración poderosa. Entonces, la andere creemos a ella por un cuaco palabra con mi oración. Entonces, de coste de agua y deja, imagínate, hijo de Dios. Y dice la Biblia que los ángeles del cielo se regocijan cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta en el cielo, los ángeles. Entonces, porque una persona se ha aceptado a Jesucristo. Entonces, hasta acá me quedo con esta palabra. Espero que hayas entendido y que te sirva de gran bendición esta palabra en el nombre de Jesús.